Vida, fertilidad, un espacio diseñado para la creación de la familia y su bienestar, en el que podrás conocer todos los temas relacionados con la fertilidad y las células madres. Hoy contamos con la presencia de los doctores Natalia Posada, Juan Luis Giraldo, Carlos López, médicos ginecólogos especialistas en reproducción humana. INSER, Instituto de Fertilidad Humana. Somos familia. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Salud, Vida y Fertilidad. Agradecemos de nuevo su sintonía y su compañía. Esta noche vamos a hablar de un tema que es muy importante y se llama relación de los miomas y la fertilidad en la mujer. Los miomas o fibromas, como también son conocidos, son tumores benignos de la capa muscular del útero. Me explico. El útero en la mujer, o la matriz, tiene tres capas. Una capa externa que lo recubre, que se conoce como el peritoneo visceral, que es una capa muy delgada y que es similar a la mucosa que recubre nuestra boca en el interior. Una segunda capa, que es la capa más gruesa, que es la que forma la pared del útero, que se llama la capa muscular. El útero está hecho de músculo y ese músculo es lo que le permite crecer 500 veces su tamaño durante el embarazo. Y tercera capa, que es la capa interna, que se conoce como el endometrio, que es una capa que crece todos los meses preparándose para que el embrión al llegar al útero se pueda sembrar en ella, y que si no se siembra ese embrión es expulsada durante la menstruación y al otro mes vuelve a crecer. Es la capa más interna y se conoce como endometrio. Pues bien, los miomas son tumores de la capa muscular del útero y la gran mayoría de los miomas son tumores benignos. Es muy raro que un mioma o un fibroma se malignice. Pero entonces la pregunta es, ¿qué papel tienen los miomas desde el punto de vista reproductivo en la mujer? Pues bien, depende de ciertas circunstancias. Lo primero es la posición. Hay tres tipos de posición de los miomas. Los miomas que se conocen como subserosos, que crecen hacia la porción exterior del útero, crecen hacia afuera del útero. Esos miomas no tienen absolutamente ningún tipo de injerencia sobre el potencial reproductivo de la mujer. Los segundos se conocen como intramurales. Esos intramurales crecen dentro del espesor de la pared muscular del útero. Esos miomas tienen mucha controversia sobre si afectan o no afectan la posibilidad de que esa mujer se embarace. Y parece que solo afectan cuando adquieren cierto tamaño en adelante. En general, más de 4 centímetros de tamaño. Cuando tienen más de 4 centímetros de tamaño, entonces empiezan a disminuir la capacidad de implantarse el embrión una vez llega a la cavidad del útero. Y la tercera posición son los miomas que se conocen como submucosos, que nacen en la pared muscular del útero, pero crecen hacia el interior de la cavidad del útero y afectan esa capa interna que es el endometrio, que es donde se siembran los embriones. Esos se conocen, repito, como submucosos, y esos hoy en día claramente se sabe que dificultan el potencial reproductivo de la mujer, porque no solo hacen más difícil que ocurra el embarazo, sino que aumentan la posibilidad de que ese embarazo se pierda. Entonces, el primer aspecto de los miomas es su posición en cuanto a su afección de la fertilidad. El segundo aspecto es el tamaño de los miomas. Como les mencionaba ahorita, sobre todo en los miomas intramurales, los que no crecen hacia el interior de la cavidad, parece ser que cuando ese tamaño tiene más de 4 centímetros empieza a afectar la posibilidad de que esa mujer se embarace. Pero además de eso, cuando los miomas son múltiples
y no es uno solo, sino que hay varios afectando ese útero, parece ser que también tienen una mayor influencia sobre el potencial reproductivo de esa mujer. Por último, existe un grupo de miomas que, a pesar de que no sean grandes, a pesar de que no crezcan hacia la cavidad del útero, pueden estar en una localización donde taponan la comunicación de las trompas de falopio con el útero y evitan que el paso de los espermatozoides ocurra hacia las trompas de falopio, a donde el espermatozoide tiene que ir a buscar el óvulo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con la mujer que tiene miomas y que quiere buscar un embarazo? Entonces, la respuesta a esa pregunta es, lo primero que se debe hacer es una buena evaluación ecográfica de la mujer. Y en esa evaluación ecográfica vamos a ver el número de miomas, la posición de los miomas y el tamaño de los miomas. Y si el análisis de esas tres variables nos lleva a concluir que puede afectar el potencial reproductivo de esa mujer, no solo de embarazarse, sino de tener pérdidas del embarazo, entonces esa mujer debe ser llevada a una corrección quirúrgica y extracción quirúrgica de sus miomas. Esa extracción quirúrgica de los miomas va a ser realizada de acuerdo a la posición donde ellos estén. Si son miomas que estén creciendo hacia el interior de la cavidad uterina, es posible que se puedan extraer por vía transvaginal, introduciendo un lente dentro de la cavidad del útero por vía vaginal, llenando ese útero de líquido de agua y introduciendo unas pinzas y unos instrumentos que manejan energía que permiten resecar y extraer esos miomas por esa vía. Si los miomas tienen un tamaño importante o son múltiples y están creciendo en el espesor de la pared, entonces probablemente esa mujer requiera una extracción de los miomas por vía laparoscópica, lo que quiere decir que se va a introducir un lente por el ombligo, se va a llenar el abdomen de un gas que se llama CO2 y se van a introducir por el abdomen, a través de unas punciones muy pequeñas, unas pinzas y unos instrumentos que nos van a permitir extraer esos miomas del útero en una cirugía que es ambulatoria. Ocasionalmente, el tamaño o el número de miomas es tan marcado que no se pueden hacer por vía laparoscópica, sino que se tienen que hacer por cirugía abierta convencional, que ya requiere un proceso de hospitalización y un proceso de recuperación más prolongado. Entonces, los miomas es una patología muy frecuente en la mujer, lo vemos con mucha frecuencia en mujeres que tienen problemas de fertilidad, y es importante tener en mente que no todas van a tener que ser llevadas a cirugía, sino que solo una porción donde la posición, el número y el tamaño de los miomas impliquen un efecto deleterio sobre la reproducción. Espero que esto haya quedado claro. De nuevo agradecemos su compañía y su sintonía, y si tienen alguna duda pueden escribirnos o llamarnos a los datos que aparecen sobre INSER, nuestro centro, en pantalla. Muchísimas gracias. Mito. Una mujer no puede tener un hijo después de llegar a la menopausia. Realidad. Una mujer menopáusica puede lograr un embarazo a través de la donación de óvulos. ¿Sabían que un bebé se convierte en zurdo o diestro durante la 10ª semana en gestación? Investigaciones demuestran que la mano favorita de un bebé en el vientre materno será su mano dominante cuando nazca. Yo veía que no quedaba, entonces empieza uno pues como la búsqueda, a ver qué está pasando, entonces cada mes iba donde un ginecólogo, cada vez me hacía tratamientos, entonces ya no más, vamos a ir a INSER, que hay que ir donde los que saben. Y ellos, fuera de que saben, son como una familia, o sea, todo el mundo está pendiente de ti, es que es más la calidad humana que cualquier cosa. La ilusión de muchas parejas en Colombia y en el mundo es convertirse en padres, es lograr la felicidad de ser familia. Sin embargo, hasta el 15% de ellas no pueden alcanzar este deseo. Por eso, en INSER estamos siempre a la vanguardia para acercarte cada día más al sueño de tener tu propia familia.
Con 18 años de experiencia, nos hemos consolidado como uno de los grupos líderes en el diagnóstico y tratamiento de fertilidad en Colombia, Latinoamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos, cumpliendo el sueño de más de 4.600 familias en Colombia y alrededor del mundo en 24 países. Ahora seremos más familias felices, pues INSER es pionero en Colombia en ofrecer el innovador tratamiento vitrificación de tejido ovárico, el cual proporciona a niñas y mujeres que padecen ciertos tipos de cáncer la posibilidad de formar una familia, congelando su tejido ovárico antes de someterse a tratamientos médicos agresivos que alterarán y pondrán en riesgo su fertilidad. La vitrificación de óvulos también hace parte de esta técnica de congelación y representa una muy buena alternativa para la mujer en riesgo de falla ovárica por tratamientos médicos o para la mujer moderna, quien está postergando la decisión de tener un hijo por seguir una profesión. Hoy en día la mayoría de las mujeres que tienen enfermedades como el cáncer quedan estériles porque nadie les explicó que tenían la opción de criopreservar sus células germinales, es decir, sus óvulos o parte de su tejido ovárico antes de la quimio o la radioterapia. A través de este procedimiento, las mujeres menores de 37 años podrán congelar un número limitado de óvulos, que luego serán fertilizados en el laboratorio y transferidos a la paciente cuando decida ser madre. Con la implementación de estas técnicas, INSER se pone a nivel de los grandes centros europeos y americanos. Nuestro sueño, al igual que el tuyo, es seguir creciendo nuestra familia. INSER, Instituto de Fertilidad Humana. Somos familia.